Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al Peso de la Historia. En esta ocasión vamos a hacer el tercer redraft del canal y vamos a ir concretamente con el del año 2005. Un draft no demasiado profundo, pero en el que 55 de las 60 elecciones llegaron a jugar al menos un minuto en algún partido NBA. Además, esta camada contó con hasta 5 jugadores All-Star. Vamos a comenzar, no sin antes recordaros que nos viene fenomenal si le das un like, si comentas, si mueves el vídeo en tus redes sociales y sobre todo si te suscribes. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar ya con el redraft del año 2005. Y comenzamos obviamente con la elección número 15. En este puesto los Nets de New Jersey eligieron a Antoine Wright, un alero de la Universidad de Texas de buenas maneras, pero que no terminó de cuajar en los 6 años que se mantuvo en la NBA, únicamente, por cierto, 2 y medio en los Nets. Donde sí que hizo historia Wright fue en la ACB, con aquel recordadísimo menos 19 de valoración cuando pertenecía al Estudiantes de Madrid, haciendo polvo a media España en la Supermanager. En esta posición número 15, los Nets debieron elegir a Jarrett Jack, elegido por Denver con el pick 22. Este base de la Universidad de Georgia Tech hizo una buena carrera de 13 años, es verdad que de equipo en equipo, gracias principalmente a su sobriedad y buen hacer. Recordada es su pugna con Sergio Rodríguez por minutos cuando ambos pertenecían a los Portland Trail Blazers. Vamos ahora con la posición número 14. En ese puesto, los Minnesota Timberwolves eligieron a Rashad McCants, de la Universidad de North Carolina. McCants estuvo solamente 4 años en la NBA, 3 y medio en Minnesota y medio en Sacramento Kings antes de abandonar la liga. McCants fue un escolta pequeñito de 1,90, buen anotador, pero que verdaderamente no ofrecía nada más. Eso sí, durante un año hizo 15 puntos por partido, que la verdad es que no está nada mal. Pero en esa posición, número 14, los Wolves se hubieran podido decidir por Nate Robinson, quien fue elegido con el pick 21 por los Phoenix Suns, aunque nunca llegó a jugar en Arizona. Sí que lo hizo en Nueva York para consagrarse como uno de los ídolos del Madison Square Garden, gracias a los mates que pegaba con ese apenas 1,75 de estatura. Kryptonite estuvo 11 años en la liga, fue finalista en el año 2010 con los Boston Celtics y es recordado sobre todo por haber sido 3 veces campeón del concurso de mates. Vamos ahora con la posición número 13. En este puesto, los Bobcats de Charlotte eligieron a Sean May, también desde la Universidad de Carolina del Norte. El equipo de Charlotte apostó por este 4 talentoso, pero May era de estos jugadores entraditos en carnes que cuando se descuidan un poco se echan a perder. Solamente 5 años en la NBA entre sobrepeso y lesiones que apenas le permitieron jugar 119 partidos, lo cual hace una pírrica media de 24 encuentros por temporada. En este puesto 13 estaba disponible Ersan İlyasova. El turco llegó a la NBA desde el puesto 36, elegido por los Bucks de Milwaukee. Jugó en Milwaukee la temporada 2006-2007. Luego estuvo 2 años en Europa y ya desembarcó definitivamente en la NBA en 2009 para jugar 12 temporadas más a un bastante buen nivel y siendo uno de los suplentes más reputados del momento. Vamos ahora con la posición número 12, en la que los Clippers la cagaron una vez más. Eligieron a Yaroslav Korolev, un jugador ruso que estuvo apenas 2 años en la NBA sin apenas presencia y solamente 34 partidos en 2 temporadas antes de volver a Rusia y recorrerse posteriormente medio mundo. En esta posición 12, los Clippers hubieran debido elegir, ya que hubiera caído desde la posición originalmente elegido, a Channing Frye, que fue el pick 8 por los Knicks de Nueva York. Frye llegó a la liga con muchísima fama desde la Universidad de Arizona,
y estuvo 13 años en la NBA con un rendimiento irregular, eso es cierto, pero cumpliendo casi siempre. Un 4 moderno, abierto, que ya lanzaba triples y que fue campeón en el año 2016 con los Cleveland Cavaliers. En la posición número 11, y seguro que lo recordáis, los Orlando Magic se la jugaron con Fran Vázquez, por entonces en Unicaja y uno de los mayores promesas de todo el baloncesto español. Pero Vázquez prefirió ser cabeza de ratón antes que cola de león y se quedó en España, firmando con el Acasbayu y nunca jamás se atrevió a jugar en la NBA. En ese puesto 11, los Magic hubieran podido elegir a Marcin Gortat, el martillo polaco que cayó hasta la posición número 57 nada menos y que fue piqueado por los Phoenix Suns. Tardó 2 años en incorporarse a la liga y lo hizo casualmente en los Orlando Magic. Le costó explotar, pero llegó a tener una temporada de 15 puntos y medio y 10 rebotes por partido defendiendo casualmente la camiseta de los Suns. Un pívot grande, duro y más que solvente. Nos vamos al puesto número 10. En esta posición los Lakers eligieron a Andrew Bynum, en su momento el jugador más joven en ser elegido en un draft. Los Lakers se fijaron en este mozalbete de 18 años a quien yo tengo algo más arriba en el redraft. Hasta este puesto número 10, yo creo que debió caer Raymond Felton, que fue elegido por los Bobcats con el número 5, pero debió caer alguna posición más, exactamente el doble. Felton fue un base fondón, pero listo y con recursos. 14 años en la liga, principalmente en los Bobcats y en Nueva York, y con un buen rendimiento hasta que llegó a la treintena y el físico le penalizó definitivamente. En el puesto número 9, los Golden State Warriors eligieron a Ike Diogu, un 4 de talento que no logró asentarse por culpa de un sinfín de lesiones. Estuvo 7 temporadas en la NBA en 6 equipos diferentes y en la que más jugó fue en la primera con 69. Yo creo que con eso queda dicho absolutamente todo. Hasta esta posición, número 9, creo que debió caer Marvin Williams, que fue el 2 original, también desde la Universidad de Carolina del Norte. Los Hawks optaron por este 3-4 esforzado, poco talentoso, y eso, al fin y al cabo, es lo que le ofreció Marvin Williams durante toda su estancia en Georgia. 15 años en la NBA, principalmente entre Atlanta y Charlotte, nada descollantes, pero cumplidor casi siempre. Acabó su carrera con 10 puntos y 5 rebotes de media. En la posición número 8, los Knicks eligieron a Channing Frye. 3 elecciones tenían los Knicks en esta primera ronda y la más alta la gastaron en Frye, del que ya os he hablado antes, concretamente hace 4 posiciones. En el 8, yo creo que debió haber sido elegido Andrew Bynum, que cayó hasta el 10, pero que debió ser el pívot de los Knicks de Nueva York. Bynum tuvo una carrera de rápida subida como angelino y una devastadora caída por culpa de las lesiones. Únicamente 8 años en la NBA, 7 de ellos en los Lakers, pero le dio para ser 2 veces campeón, una vez All-Star y una vez All-NBA. Una vez salió de los Lakers, nada. Con el número 7, los Toronto Raptors eligieron a Charlie Villanueva. Los canadienses optaron por el ritmo dominicano de este neoyorquino, reconocido a la legua por su alopecia areata, es decir, que no tenía ni un solo pelo en todo el cuerpo. Un 4 anotador, pero poco esforzado, que únicamente estuvo 1 año en Toronto. Eso sí, segundo en la votación por el Rookie del Año. A partir de ahí, para abajo, Bucks, Pistons y Mavs en 11 años. En esta posición número 7, los canadienses hubieran podido elegir a Danny Granger, otro jugador marcado por las lesiones que fue el pick 17 de Indiana y fue el predecesor de Paul George como alero estrella de los Pacers. Un jugador muy práctico, muy efectivo, que fue MIP una temporada y All-Star, pero solo estuvo 10 años en la liga. En el 8º se lesionó de gravedad y ya nada de nada. Estamos en el ecuador de este redraft. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos enseguida.
Reanudamos este redraft y lo hacemos, como estáis viendo, con la elección número 6 perteneciente a los Portland Trail Blazers. El equipo de Oregón se decidió por Martell Webster, otro jugador con las lesiones por bandera durante toda su carrera y más en Portland, franquicia muy habituada a lidiar con este tipo de problemas en sus jugadores. Un alero tirador con buen físico que no pasó por la universidad y que tuvo 2 buenos primeros años antes de caer gravemente lesionado en el tercero, pudiendo jugar únicamente un encuentro en esa tercera temporada. A partir de ahí tuvo que sobrevivir gracias a su tiro exterior, que era su principal virtud. En este puesto número 6, los Blazers hubieran podido elegir a Lou Williams. Sweet Lou, que cayó hasta el pick número 45 elegido por los Sixers. Williams fue el sexto hombre por antonomasia. Ganó este premio 3 veces en sus 17 años de carrera. En su etapa en Sixers y principalmente en Clippers dio un rendimiento tremendo, con un par de años con más de 20 puntos por partido, saliendo, como siempre, desde el banquillo. En este puesto, nos vamos ahora al puesto número 5. Los Bobcats eligieron a Raymond Felton. El equipo de Charlotte optó por Felton como director de orquesta de su proyecto, pero quizás se precipitaron. Ya habéis visto que yo lo tengo bastante más abajo. En este puesto número 5 hubieran podido elegir a Monta Ellis. Otra segunda ronda, en este caso hasta el número 40 cayó Ellis, elegido por los Warriors. Hizo una carrera tremenda teniendo en cuenta su posición en el draft y su físico liviano, aunque rapidísimo. Ellis fue un talento tremendo en ataque, promediando durante su carrera más de 18 puntos por partido. En un año hizo más de 25 puntos por noche y ganó el MIP en el año 2007. Un escolta extraordinario al que solo le faltó ser All-Star. Vamos ahora con la posición número 4. En ella, los New Orleans Hornets eligieron a Chris Paul. Impresionante jugador e impresionante acierto de los Hornets, quienes con este pick tuvieron base hasta que se aburrieron el uno de los otros y viceversa. Como podréis imaginar, a Paul lo tengo algo más arriba. Hasta esta posición número 4, creo, debió caer Andrew Bogut, que fue el pick 1 de aquel draft. El australiano dio un gran rendimiento principalmente en Bucks primero y Warriors después. 14 años en la liga para este pívot blanco técnicamente buenísimo y top en defensa, que fue campeón en el año 2015 con los Warriors y una vez All-NBA. Nos vamos ya a la posición número 3, el tercer cajón del podium. Los Utah Jazz eligieron a Deron Williams, el alter ego de Chris Paul en este draft, un excepcional base y dignísimo sucesor en los Jazz de John Stockton, y con eso queda ya absolutamente todo dicho. Como a Paul, también me sale un pelín más arriba en este redraft. En esta posición número 3 creo que debió ser elegido David Lee, que cayó hasta el pick 30, el último de primera ronda. Este 4, bajito, sin demasiado tiro, pero aguerrido como pocos, hizo una grandísima carrera finalmente. En los Knicks, equipo que lo eligió, fue un ídolo absoluto del Madison Square Garden. Llegó a ser All-Star vistiendo la camiseta de los Knicks gracias a su enorme capacidad para rebotear y también para anotar. Además, encarnizaba a la perfección el espíritu Knickerbocker y fue también un ídolo del Madison. En Golden State fue campeón en el año 2015 con Bogut como compañero. Curiosamente, fue otra vez All-Star y fue quien abrió muy a su pesar la puerta a Draymond Green por culpa de una lesión que lo dejó ya fuera de combate. En el puesto 2, los Atlanta Hawks eligieron, como os he comentado antes, a Marvin Williams. Atlanta se decidió por este alero de Carolina del Norte. Hasta 4 jugadores metieron los Tar Heels en el top 15 de este draft, con más fama que otra cosa, un jugador realmente random, si se quiere llamar así, y yo creo que la pifiaron clarísimamente los de Georgia. En esta posición número 2 estaba disponible y debieron elegir a Deron Williams, que fue el pick 3 de este draft. Jay Will
Fue un base extraordinario que pugnó con Chris Paul durante mucho tiempo por ser el mejor base de la liga, pero con una carrera corta y con una dura caída, se puede decir así. En los Jazz fue tremendo. Fue All-NBA, fue All-Star e incluso estuvo en quinielas para el MVP en alguna temporada. Su salida a los Nets tras una disputa con Jerry Sloan supuso un punto de inflexión en su carrera, aunque todavía en los Nets se vio alguna buena temporada de Williams. 12 años en la NBA, dejando sobre todo un gran recuerdo entre sus fans, entre los que yo siempre me he incluido. Y vamos finalmente con la elección número 1. Con el pick 1, los Bucks de Milwaukee eligieron a Andrew Bogut. El australiano fue el elegido por el equipo de Wisconsin y aunque yo lo tengo en el 4 en este redraft, no me atrevo a decir que en ese momento no fuera una elección más que lógica. Pero evidentemente los Bucks debieron elegir a Chris Paul. Todavía en activo, entre comillas, fue el 4, pero debió ser el 1. El mejor jugador sin discusión de esta camada, uno de los mejores bases en toda la historia de la NBA, con un currículum extraordinario al que únicamente le falta el lazo del título. Su carácter nunca le ayudó, pero fue un competidor tremendo durante toda su carrera. Fue Rookie del Año, All-Star, All-NBA, una vez segundo en la votación por el MVP y un jugador que en defensa era extraordinario. Una leyenda con mayúsculas, el bueno de Chris Paul. Y hasta aquí este vídeo, hasta aquí el redraft del año 2005. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto del vídeo y yo te emplazo para dentro de 7 días. Pero antes recuerda que tienes una cita con Carmelo Palacios y su pildorita el fin de semana y que el martes colgamos por aquí el debate de Buzzer Beater. Tú y yo nos vemos el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte y cuídate.